Gracia y paz, querida familia. Dios nos bendiga y nos guarde siempre. Vamos a estudiar acerca de la tentación. Comencemos definiendo etimológicamente esta palabra. La palabra griega que traduce como tentación en el Nuevo Testamento es peirasmos. Este término tiene un trasfondo etimológico que deriva del verbo peirazo, que significa probar o poner a prueba. En su significado filológico, la palabra puede referirse tanto a pruebas difíciles que pueden llevar al crecimiento espiritual como a situaciones que inducen al pecado. Así, peirasmos tiene una connotación dual. Puede ser una prueba que puede fortalecer la fe o una invitación a caer en el pecado o en el mal. El gran erudito y reformador de la Iglesia, Martín Lutero, veía la tentación no solo como una prueba, sino como una lucha directa entre el creyente y las fuerzas del mal. Para él, la tentación era una confrontación espiritual donde el diablo utiliza nuestras debilidades para alejarnos de Dios. Lutero entendía la tentación como un ataque al alma, dirigido a destruir la fe y la confianza en Dios. En su teología, resistir la tentación era un acto de fe y confianza en la gracia divina. Ahora, en el uso cotidiano, la palabra tentación la definimos como un fuerte deseo de hacer algo que se percibe como incorrecto o inmoral. Es la atracción hacia algo que sabemos que no deberíamos hacer, pero que en el momento parece muy deseable. La tentación se experimenta como un conflicto interno entre lo que sabemos que es correcto y el impulso de hacer lo contrario. Podemos decir que hay dos clases de tentaciones. La tentación externa. Esta proviene de factores o personas ajenas a nosotros. Es una invitación externa a cometer un pecado o a desviarnos de lo que es correcto. Por ejemplo, un amigo que nos incita a mentir o a engañar, o una situación que nos ofrece una oportunidad para obtener beneficios de manera ilícita. Esta tentación es directa y surge de influencias fuera de nuestra voluntad, buscando seducirnos para que hagamos lo que sabemos que es incorrecto. Tentación interna. Esta clase de tentación nace de nuestros propios deseos y concupiscencias. No requiere una invitación exterior. Más bien, surge de nuestros pensamientos y deseos arraigados. Es un conflicto interno que se fortalece cuando abandonamos nuestra fe, descuidamos la disciplina espiritual y renunciamos voluntariamente a seguir la clara voluntad de Dios. Este tipo de tentación refleja una debilidad interior que crece cuando no alimentamos nuestra vida espiritual y cuando permitimos que nuestros deseos desordenados se desarrollen sin control. 5 datos importantes acerca de la tentación. Número 1. La tentación no siempre es pecado en sí misma. ¿Cuándo es pecado en sí misma? Cuando nuestra concupiscencia nos arrastra. Es pecado cuando es interior, cuando ni siquiera el diablo tiene que tentarnos a pecar, sino que porque hemos abandonado la fe o hemos abandonado ese aspecto de nuestra vida, lo hemos descuidado, resulta que somos nosotros mismos los que nos tentamos a pecar. Ese deseo pecaminoso se ha hecho fuerte, musculoso, porque no oramos, porque no sometemos nuestra voluntad a la gracia de Dios, porque hemos acariciado el deseo. Esa tentación sí es pecaminosa porque habla de una condición nuestra que está en rebelión contra Dios. Pero la tentación externa, la invitación a pecar, no es pecado. Es crucial entender que la tentación por sí misma, la externa, no constituye pecado. Todos enfrentamos tentaciones y esto es parte de la experiencia humana. Jesús mismo fue tentado pero sin pecar. Hebreos 4:15. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos a ella, cuando dejamos que el deseo nos domine y actuamos en consecuencia. Este hecho es esencial
para evitar el sentimiento de culpa por simplemente ser tentados. El Señor Jesucristo fue tentado de manera externa. Él no deseó pecar. Él no acarició el pensamiento. Ni siquiera tuvo un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Ellos no desearon pecar, fueron invitados a pecar y decidieron hacerlo sin sentir la concupiscencia, porque recordemos que ellos eran personas perfectas, fueron hechos sin condiciones pecaminosas. Su naturaleza era perfecta, libre del pecado, libre de la mácula. Podían pecar por decisión, pero no por condición. Ciertamente, una vez se pusieron en el terreno del enemigo, algo nuevo surgió en sus corazones, y antes de tomar la fruta, ya habían acariciado el pecado cuando decidieron hacerlo interiormente. Decidieron comer de la fruta, decidieron ir en contra de lo que Dios les había dicho que debían hacer, y en ese momento cometieron pecado. En el caso nuestro, muchos de los pecados que cometemos no han sido porque alguien nos haya dicho que lo hagamos, sino porque no hemos sometido nuestra naturaleza al Señor. No hemos reconocido que en esa área estamos pecando o que en esa área somos débiles. Entonces se hace más fuerte que nosotros y terminamos cometiendo el pecado. ¿Qué debemos hacer? Decir al Señor en oración como el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cuando el Señor nos examina y nos muestra lo que nuestra conciencia caída no puede ver, entonces comenzamos a reconocer esas áreas, esos aspectos de nuestra alma que hemos rendido a la concupiscencia, y Él mismo se encarga no solo de mostrarnos ese pecado que antes no veíamos, sino que se encarga también de ayudarnos a vencerlo por su gracia. Número 2. La tentación es común a todos los seres humanos. Ninguna persona está exenta de la tentación. Primera de Corintios 10:13 nos asegura que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Esto significa que las tentaciones que enfrentamos no son únicas. Otros también las han enfrentado y las han superado en el nombre del Señor por la gracia de Dios. Saber que no estamos solos en esta lucha puede ser un gran consuelo y motivación para resistir. Además, el mismo pasaje nos dice que el Señor no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir, sino que así como el enemigo pone la tentación o nuestra concupiscencia pone la tentación, el Señor pondrá la fortaleza y la salida para que podamos salir airosos por su gracia. Número 3. La tentación puede ser un medio para el crecimiento espiritual. Aunque a menudo la vemos como algo negativo, la tentación puede ser un medio que Dios utiliza para probar y fortalecer nuestra fe. La tentación puede servir de medio a través del cual nos podamos conocer más, podamos reconocer que no hay nada de qué gloriarnos en nosotros mismos y podamos reconocer que si no es por Cristo, estamos vencidos. Él lo dijo: sin mí nada podéis hacer. De manera, mi hermano y mi hermana, que si estamos enfrentando una tentación, podemos volver nuestra mirada al Señor, decirle: oh Señor, a través de esta tentación, he descubierto en mí cosas que son desagradables, cosas que me decepcionan de mí mismo, pero ayúdame a no centrarme en mi indignidad, sino a reconocerla, a vencer por tu gracia, para gloria de tu nombre, y a mirarte a ti, que eres digno, que eres santo y que eres bueno, y de esta manera reflejar tu luz y tu poder. No ser una víctima y una presa de la tentación, sino que mirándote a ti pueda perderme en tu perfección.
Santiago 1, 2 al 4 nos anima a considerar como gozo cuando estamos enfrentando diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a la madurez espiritual. Resistir la tentación puede hacernos más fuertes y más firmes en nuestra fe. Sin embargo, debemos tener claro que no resistimos la tentación para tener mérito. El hecho de que resistamos la tentación no nos hace santos. Lo que nos hace santos es la palabra de Cristo, quien nos ha declarado santos porque estamos en Él, no el hecho de pasar la tentación. Pasamos la tentación porque Dios nos da la fuerza y porque amamos al Señor, pero seguimos reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Número 4. La fuente de la tentación no siempre es externa. Como mencionamos anteriormente, muchas veces la tentación surge de nuestros propios deseos. Santiago 1, 14 al 15 explica que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto significa que a menudo somos nuestros propios peores enemigos y la verdadera batalla se libra en nuestro corazón y nuestra mente. Identificar y confrontar estos deseos internos es muy importante para resistir la tentación. Número 5. Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. En 1 Corintios 10:13 también se nos asegura que Dios es fiel y no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Además, da también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esto significa que aunque las tentaciones pueden ser fuertes, siempre hay una manera de escapar sin ceder al pecado. El Señor, en su fidelidad, nos provee la gracia y la fortaleza necesarias para resistir. Qué bueno es el Señor. Así que, hermanos y hermanas, la tentación es una realidad ineludible en la vida del cristiano, pero entender su naturaleza y sus implicaciones puede ayudarnos a enfrentarlas con mayor confianza y fortaleza. Este estudio ha explorado las definiciones de la tentación desde diferentes perspectivas. Ha examinado las formas en que la tentación se manifiesta externa e internamente y ha presentado 5 datos clave sobre la tentación que nos pueden ayudar a entenderla mejor. Es importante recordar que la tentación no define nuestra espiritualidad, pero cómo respondemos a ella sí lo hace. Al equiparnos con el conocimiento y la verdad de la palabra de Dios, podemos estar mejor preparados para resistir la tentación y continuar nuestro camino de fe. Este tema es amplio y aún queda por explorar cómo podemos vencer la tentación, un tema que vamos a abordar en una futura discusión. Mientras tanto, recordemos que la gracia de Dios es suficiente para mantenernos firmes y que, aunque la tentación sea una constante, no tiene por qué ser nuestro destino caer en ella. Amado Padre Celestial, en este momento me acerco a ti con un corazón humilde y un espíritu necesitado de tu gracia. Reconozco, Señor, que en mi debilidad soy vulnerable ante las muchas tentaciones que se presentan en mi vida. Te pido, oh Dios, que me otorgues sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que proviene de ti y lo que no, para que pueda alejarme de todo aquello que me haga vulnerable ante la tentación. Dios Todopoderoso, tú eres la fuente de todo conocimiento y entendimiento. Tú conoces lo más profundo de mi ser, mis pensamientos, mis deseos y mis debilidades. Por eso, Señor, te ruego que me concedas discernimiento para identificar las trampas y los engaños que el enemigo me coloca
en el camino. Que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento, ayudándome a reconocer los peligros y tentaciones que me rodean y a encontrar el camino correcto, el camino que me lleva más cerca de ti y no al pecado. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para mantenerme firme en la fe, incluso cuando las tentaciones parezcan abrumadoras. Dame la capacidad de resistir la presión de ceder a esos deseos que me apartan de tu voluntad. Ayúdame a recordar en los momentos de mayor tentación que tú eres mi refugio y mi fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. Que tu palabra sea mi escudo y mi espada, mi protección contra las artimañas del maligno. Padre de misericordia, te pido también humildad para reconocer cuando he caído en tentación. Sé que soy humano y que en mi humanidad puedo fallar y tropezar múltiples veces. Pero en esos momentos, Señor, te ruego que no me permitas permanecer en la oscuridad del pecado. Dame la humildad para confesar mis faltas, para reconocer mis errores ante ti y buscar tu perdón con sinceridad y arrepentimiento genuino. Que nunca el orgullo me aleje de tu gracia, sino que siempre encuentre en ti el camino de regreso a la rectitud. Oh Dios, transforma mi corazón. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón que desee ardientemente conocerte más, que busque tu presencia y tu verdad sobre todas las cosas, que el anhelo de estar cerca de ti sea más fuerte que cualquier deseo de ceder a la invitación a pecar. Que mi corazón sea moldeado por tu amor y por tu verdad, y que toda inclinación hacia el mal sea desatendida, ignorada y reemplazada por un deseo profundo de vivir conforme a tu voluntad. Te pido, mi Dios, que me ayudes a priorizar el conocimiento de ti en mi vida, que cada día sea una oportunidad para aprender más sobre tu carácter, tu amor y tus propósitos para mí. Que en cada estudio de tu palabra, en cada oración y en cada acto de obediencia, mi relación contigo se profundice y mi capacidad para resistir la tentación se fortalezca. Que conocer tu verdad me dé la claridad y la visión necesarias para evitar las trampas del enemigo. Oh mi Dios, te ruego que todo aquello que me haga vulnerable ante la tentación sea removido de mi vida. Si hay relaciones, hábitos o situaciones que me alejan de ti y me acercan al pecado, te pido que me des la fuerza y la determinación férrea para alejarlos de mi vida, que tenga el coraje de romper con cualquier cosa que no sea de tu agrado y que en su lugar me rodee de lo que es santo, puro y edificante. Oh Dios de toda gracia, te pido que me enseñes a depender más de ti y menos de mí mismo, que cada día me recuerde que sin ti nada soy y que es en tu poder y en tu gracia donde encuentro la fuerza para vivir en santidad. Que mi vida sea un reflejo de tu luz y de tu amor, y que en todo lo que haga busque honrarte y glorificarte. Oh mi Dios, sé que la tentación es parte de la vida en este mundo caído, pero también sé que tú has prometido estar conmigo en cada momento. Te pido que nunca me dejes caer en la desesperación cuando enfrento diversas pruebas, sino que siempre me recuerdes que tú has vencido al mundo y que en ti soy más que vencedor. Que mi confianza en tu poder sea inquebrantable y que por tu gracia pueda resistir cualquier tentación que venga a mi vida. Padre amado, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo cada día,
que su presencia en mi vida sea tan fuerte que cualquier pensamiento o deseo que no sea conforme a tu voluntad sea de inmediato rechazado. Que tu guía me lleve por caminos de justicia y que el poder del Espíritu Santo me ayude a vivir una vida que te agrade en todo momento. Oh mi Dios, quiero vivir una vida que te honre, una vida que refleje tu santidad y tu amor a mi prójimo. Por eso te ruego que me protejas de la tentación, que me des la fuerza para resistirla y que me guíes en el camino de la santidad. Que cada día sea una oportunidad para crecer en mi relación contigo, para conocerte más y para vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, oh Dios, porque sé que escuchas mis oraciones. Sé que tú eres fiel y que en tu gran amor y misericordia me darás todo lo que necesito para vivir una vida victoriosa sobre la tentación. Confío en ti, mi Dios, y en tu capacidad para transformarme y hacerme más como Cristo. Oh amado Dios, te pido también por todos aquellos que como yo enfrentan tentaciones en su vida. Te ruego que les des la misma sabiduría y discernimiento y fortaleza que te he pedido para mí, que ellos también puedan resistir las tentaciones que enfrentan y que a través de sus victorias sobre el pecado puedan glorificarte y dar testimonio de tu poder en sus vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, quien venció toda tentación y me mostró el camino hacia la vida eterna. Que su ejemplo sea mi guía y que su espíritu sea mi fuerza. Amén. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final.